Necesito que me prestes muchísima atención. Esta clase puede marcar la diferencia entre que le vendas a 1 de cada 10 prospectos o que le vendas a 10 de 10. Entonces necesito que prestes muchísima atención, pero que sobre todo apliques lo que vas a aprender en esta clase. Es sumamente importante que en la vida real, cuando estés teniendo conversaciones con esas personas, apliques todos estos métodos para que tengas mejores resultados. Pero ojo, no te voy a dar una varita mágica. Todo el trabajo depende de ti. Depende de qué tan creativo seas, qué tanto utilices la cabeza, qué tan astuto te veas. Entonces, ya sabes, yo te voy a dar una serie de pasos, pero el trabajo está en ti. Tú tienes que hacer que esa serie de pasos se convierta pues en un beneficio para ti. Ya entendiste que tú no vas a vender, tú vas a resolver problemas. Y si todavía no te ha quedado claro, necesito que vayas a ver el video anterior las veces que sean necesarias. Hasta que entiendas que tú no vendes, tú resuelves. Listo. Pues bueno, en un mundo lleno de necesidades, en un mundo lleno de problemas, ¿cómo le hacemos para satisfacer todos esos mismos problemas? Pero en un mundo lleno de necesidades, en un mundo lleno de problemas, ¿cómo le hacemos para resolver cada uno de esos problemas? La gente es diferente, la gente tiene deseos diferentes, anhelos diferentes, problemas diferentes. Y sí, puede que un problema sea muy parecido al otro, que un problema sea la variación de uno más grande, pero al final cada persona es diferente, sus problemas tienen implicaciones diferentes. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver tantos problemas con un mismo producto? Y les quiero contar un ejemplo. Un día, pues bueno, yo estaba en un centro comercial porque quería comprar una computadora. Fui al área de tecnología y ahí estaba viendo. Había muchísimas computadoras. Modelos más grandes, modelos más pequeños, un sinfín de marcas y había de todo tipo. En eso se me acerca un vendedor y me dice: oye, estás buscando una nueva computadora, ¿verdad? No crean que era adivino, pues ¿qué más voy a estar buscando en el área de computadoras? Pues bueno, le dije, sí, estoy buscando una computadora. Y el vendedor, pues bueno, me empezó a mostrar diferentes modelos. No sé por qué él asumió que yo era estudiante y que necesitaba una computadora no tan cara, una computadora pequeña que fuera fácil de transportar para poderla llevar de la casa a la escuela. Entonces me empezó a mostrar computadoras con ese tipo de características. ¿Ustedes creen que le compré después de que me mostró computadoras que no me servían? Pues no, al final no le compré porque no me ayudó, no resolvió mi problema, no resolvió mi necesidad. No sé por qué asumió que yo era estudiante y que buscaba una computadora pequeña cuando en realidad estaba buscando una computadora lo suficientemente potente que me permita editar videos, editar fotos y hacer todo mi trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Obviamente me fui del centro comercial sin comprar absolutamente nada. Llegué a mi casa, busqué reseñas de computadoras en internet y terminé comprando una computadora por Amazon. Entonces, pues bueno, esa persona perdió una comisión que se pudo haber ganado y todo por el no saber conocer mi problema, por no tener idea qué es lo que yo necesitaba. ¿Se dan cuenta de la importancia de conectar con el cliente? Muchas veces hacemos suposiciones y no ofrecemos la mejor propuesta. Esto no les puede pasar a ustedes en ningún momento. Tienen que conocer cuál es el problema del cliente para posteriormente hacer la mejor oferta y que haya más posibilidad de que les compren. Recuerda, hacer una propuesta que cumpla con la necesidad. Y para eso vamos a utilizar el método SPIN. He preparado una presentación para explicarles qué es el método SPIN. Es una serie de preguntas que le van a estar realizando a las personas. Funciona bastante bien en el proceso de ventas y quiero que la conozcan, pero sobre todo que las dominen. Entonces, vámonos a la computadora a ver de qué trata el método SPIN. Listo, ya estamos aquí en la computadora. Pues bueno, ¿qué es el método SPIN? Ok, una pregunta súper sencilla. El método SPIN
es una estrategia de ventas que consiste en formular preguntas directas, en este caso al prospecto, para que él mismo se dé cuenta de que tiene un problema y además hacerle ver la importancia de resolver ese problema lo antes posible, demostrando que ustedes tienen la mejor solución. Así de sencillo. El método SPIN consta de 4 etapas, por eso se llama SPIN, las etapas S, P y N. Y cada una de estas letras representa una fase diferente donde tenemos que formular preguntas con objetivos diferentes. Vayamos a conocer cuál es la primera etapa. La primera etapa es la S, de situación. En esta primera etapa tenemos que formular preguntas para entender por qué el cliente se acerca a nosotros. Es momento de conectar con el cliente, es momento de caerle bien y de empatizar con él. ¿Ok? En base a sus respuestas podemos empezar a guiar la conversación. Y vayamos con un ejemplo utilizando este mismo curso, Affiliate Nomad. Imaginen que alguien me contacta porque vio un anuncio mío en Instagram. Primero tengo que entender por qué me habló. Entonces puedo formular preguntas como: ¿qué fue lo que te llamó la atención del anuncio? ¿Qué te motivó a mandarme mensaje? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué esperas obtener con esta conversación? ¿Ok? Todo esto, pues bueno, con el fin de que sabremos el por qué se acercó a nosotros. Vamos a saber cuál es la situación y podemos orientar al cliente a la siguiente etapa. La siguiente etapa es, bueno, la P de problema. En esta segunda etapa tenemos que entender cuál es ese problema por el que está pasando. Las preguntas deben ir dirigidas a detectar las áreas donde el cliente no está del todo satisfecho con el problema que tiene, ¿ok? Y el objetivo es que el mismo cliente verbalice con sus palabras cuál es el problema. Y una vez que haya verbalizado cuál es ese problema, tienes que preguntarle por qué es un problema. Entonces, pues bueno, en esta parte de la conversación se encuentran las preguntas más fuertes. Aquí se dará cuenta de que tiene un problema y comenzará con la búsqueda de la solución. Puedes formular preguntas como: ¿qué es eso que te detiene de viajar? ¿Qué problemas encuentras a la hora de decidir viajar por un largo tiempo? Y la pregunta definitiva: ¿por qué esto es un problema? Recuerden que estamos utilizando como ejemplo Affiliate Nomad. Entonces quiere encontrar una forma de generar ingresos para poder viajar. ¿Qué es esto que te detiene de viajar? No, pues es que no puedo trabajar y viajar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo voy a poder viajar, pagar los viajes? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer preguntas para agitar ese problema. Y por último, preguntar: ¿y por qué esto es un problema? Vayamos a la siguiente fase. La fase número 3, que es la I de implicación. Esta es una fase de realización. El cliente tiene que asociar y entender cuáles han sido los costos asociados que ha tenido el no solucionar esta situación. En otras palabras, las consecuencias. De igual forma, mediante preguntas, el cliente tiene que reconocer cuál es la importancia de solucionar ese problema lo antes posible. Básicamente, implantar un sentido de urgencia por resolver ese problema. Esto hará que el cliente sea mucho más consciente de su problema y pues mediante el uso de preguntas de implicación puedes agregar peso a la gravedad del problema. Entonces veamos algunos ejemplos. ¿Cómo esto te ha afectado hasta el día de hoy? ¿Crees que un trabajo convencional te brindaría eso que buscas? ¿Qué consecuencias crees que tendría el no darte la oportunidad de intentar? ¿Cuánto dinero has perdido o no has ganado debido a esto? Tenemos que hacer que ese problema que ya se dio cuenta que tiene, pues bueno, sea muchísimo más grave, sea muchísimo más urgente por resolver. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta fase, en la fase de implicación. Tenemos que hacerle ver que tiene un problema y que tiene que resolverlo hoy mismo. Eso es el poder de la implicación. Y por último llegamos a la última fase, que es la fase N de necesidad por resolver.
En esta cuarta y última fase tenemos que crear un espacio donde el cliente sienta la necesidad de mejorar en cuanto antes la situación o el problema por el que está pasando, y que en muchas ocasiones ni siquiera era consciente que lo tenía. Tenemos que lograr que el mismo cliente nos diga con sus propias palabras cuáles son los beneficios que obtendrá con nuestro producto, y podemos formular preguntas como las siguientes. ¿Crees que trabajar utilizando internet es una buena forma de obtener ingresos? Y más aún, mientras viajas, ¿consideras que te resultaría más fácil viajar por el mundo si generas ingresos a través de internet? ¿Crees que esto mejorará tu calidad de vida? ¿Podrás cumplir finalmente con ese sueño? Una vez que el cliente nos haya expresado todo lo anterior, nosotros podemos hacer ofertas sumamente específicas que se adecúen a la verdadera necesidad del cliente. Y así de sencillo, el método SPIN nos va a permitir conocer mejor las necesidades de nuestro cliente, de la persona con la que estemos hablando. Obviamente vamos a poderle hacer la mejor propuesta porque ya sabemos cuál es su problema, sabemos por qué lo tiene que resolver, y el cliente ya entendió que es muy urgente y asoció los beneficios que tendría el adquirir este producto. En otras palabras, este método nos va a permitir calentar a esa audiencia bastante bien para después poder hacerle una oferta y que reciba el producto de mejor forma. Tienes que hacer ofertas que resuelvan el verdadero problema del cliente. Ya conoces cuál es su trasfondo, por qué te habló, qué es lo que quiere resolver, ya entendió que tiene que resolverlo de forma urgente. Tú tienes todas las herramientas para hacerle la mejor propuesta, una propuesta adecuada a sus necesidades. No te adelantes a suponer qué es lo que necesita. Mejor conecta con él, crea lazos, empatiza, haz un nuevo amigo, que además esto es parte de una estrategia que también vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante que no te adelantes y que crees una conexión verdadera con esa persona, que conectes con él. Recuerda que el cliente comprará con mayor facilidad si es consciente de que tiene un problema por resolver. Y listo. Ahora que ya aprendiste todo esto, es momento de que lo empieces a aplicar. Recuerda que lo que aprendimos te va a funcionar para cualquier modelo de negocio. Saber vender de forma correcta es una de las habilidades más importantes que todo ser humano debería tener. Conecta con tu cliente, descubre cuál es esa necesidad y finalmente ofrece una propuesta adecuada a su problema. Eso sería todo por esta clase. Todavía queda muchísima información. Tienes mucho que ver, entonces te veo en los siguientes videos, que este módulo de estrategias de venta está muy bueno. Vas a aprender muchísimo para que vendas más y mejor. Pero recuerda, tú no vendes, tú resuelves problemas. Gracias por ver.